Hay historias que cambian la ciencia para siempre, y la que vamos a desgranar hoy es una de ellas. Nos vamos a 1848 para conocer a Phineas Gage, un hombre cuyo terrible accidente con una barra de hierro se convirtió, sin saberlo, en uno de los momentos clave en la historia de la neurociencia. Imaginen por un momento lo que pasó. Una barra de hierro de más de 1,6 metros de peso le atraviesa el cráneo a toda velocidad. Lo increíble es que Gage sobrevivió. Pero, y aquí viene lo importante, la persona que se levantó no era la misma. Como dijo su propio médico, el Dr. Harlow, sus amigos lo tenían claro. Ya no era Gage. El hombre que todos conocían simplemente había desaparecido. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una lesión puramente física pueda alterar de una forma tan bestia la esencia misma de una persona? Bueno, pues para responder a eso, vamos a hacer un viaje a la delicada arquitectura del cerebro y a descubrir cómo un solo evento catastrófico puede literalmente desmantelar una personalidad. Entender qué le pasó de verdad al cerebro de Gage nos ha costado, ojo, más de 150 años. Y ha hecho falta una auténtica revolución tecnológica. Porque la cosa no iba solo de tener un agujero en la cabeza, era mucho, mucho más complejo. A ver, vamos a meternos en materia. La primera gran teoría, allá por 1994, decía que la barra había dañado los dos lóbulos frontales. Tenía sentido, ¿no? Pero claro, la tecnología avanzó. Y en 2012, un análisis mucho más sofisticado reveló algo que nos dejó a todos un poco locos. El daño directo, el del tejido, se limitó casi por completo al hemisferio izquierdo. Entonces, si el destrozo fue menor de lo que se pensaba, ¿por qué el cambio fue tan devastador? Y aquí está el kit de la cuestión. El verdadero desastre no fue la pérdida de materia gris. La ciencia moderna nos dice que el caso de Gates es lo que se llama un síndrome de desconexión cerebral. Imaginen una ciudad. La barra no solo demolió algunos edificios, no. Lo que hizo fue volar por los aires todos los puentes, todas las autopistas y todas las líneas de metro que conectaban esos edificios. La barra cortó las vías de comunicación que hacen que el cerebro funcione como un todo. Este número lo explica todo. Fijaos bien en el contraste. La lesión destruyó solo un 4% del tejido cortical, o sea, de las neuronas en sí. Pero atención, aniquiló un increíble 11% de la materia blanca del lóbulo frontal. ¿Y qué es la materia blanca? Pues es eso, el cableado, los millones de fibras nerviosas que conectan las distintas áreas del cerebro. Perder ese cableado fue muchísimo peor que perder las neuronas a las que daba servicio. Y no era un cableado cualquiera, claro. La barra cortó de raíz 3 autopistas de información vitales. Por ejemplo, el fascículo uncinado, que es el que conecta lo que sentimos con lo que recordamos, o el fascículo del cíngulo, que es clave para regular nuestro comportamiento. Piensen en ellas como las redes de fibra óptica principales del cerebro. Sin ellas, el sistema entero se sume en el caos. Vale, ya sabemos que el problema gordo fue la desconexión. Ahora la pregunta es, ¿qué centros de mando se quedaron aislados? Vamos a analizar las áreas de Brodmann específicas que se vieron afectadas y veremos que sus funciones encajan, como un guante, con los extraños cambios de comportamiento de Phineas Gage. Empecemos por la cima, por el director ejecutivo del cerebro, el área 10. Este es el centro neurálgico de la planificación a largo plazo. Gage, que antes era un capataz súper metódico, de repente se volvió caprichoso e incapaz de seguir planes. Pues bien, el daño en su área 10 es la razón directa de ese cambio tan radical. Y si miramos la tabla, es que se ve clarísimo. La pérdida de la memoria prospectiva, que es la capacidad de recordar que tienes que hacer algo en el futuro, explica por qué era incapaz de organizar su vida. Y la pérdida de la metacognición, que es la habilidad de pensar sobre tus propios pensamientos, explica por qué mostraba poca deferencia por los demás. Sencillamente no podía reflexionar sobre su propia conducta. Luego tenemos el área 9, el controlador ejecutivo. Esta área es la que gestiona nuestra memoria de trabajo, la que nos permite mantener información en la mente para usarla al momento, y también nuestra flexibilidad mental. Al dañarse, Gage perdía el hilo de sus propios planes, y eso lo volvía vacilante. Pero a la vez, sin flexibilidad cognitiva, se aferraba a una idea de forma obstinada, sin poder adaptarse. Su mente se había vuelto rígida y caótica al mismo tiempo. Pero si hubo un golpe devastador, el que de verdad lo cambió todo, fue el que afectó a las áreas 11 y 12. Estas forman la corteza orbitofrontal. Y esto, amigos, es nuestra brújula social y emocional. El daño aquí es lo que explica la transformación más brutal de Gage, cómo pasó de ser un capataz respetado a alguien irreverente y que usaba un lenguaje obsceno. Esta tabla es la pieza que completa el puzzle de su personalidad. La corteza orbitofrontal es la que nos permite frenar, sopesar las consecuencias y ajustar nuestro comportamiento a las normas. Actúa como un freno de mano para nuestros impulsos. Al quedar destruida, Gage perdió ese freno. Ya no podía inhibir sus arrebatos, lo que explica que fuera impaciente ante las restricciones y que su juicio moral se fuera al traste.
La conexión entre su razón y su emoción se había roto por completo. Así que, al final, la clave de todo esto es que la transformación de Gage no se debió a una sola pieza rota. Fue el colapso total de un sistema integrado, una auténtica desintegración en cadena. Podemos verlo como un efecto dominó en 3 pasos. Primero, se rompe la capacidad de planificar por el daño en el área 10. Segundo, se degrada el control ejecutivo por la lesión en el área 9. Y tercero y definitivo, se colapsa su brújula social y emocional por la destrucción de las áreas 11 y 12. Juntos, estos 3 fallos crearon la tormenta perfecta. Y esta síntesis nos da la foto completa. Fijaos cómo cada red neuronal afectada se corresponde con un área, con una autopista de materia blanca cortada y, al final, con un comportamiento que se podía observar. El daño en el tejido, más las vías de comunicación rotas, crearon al nuevo Phineas Gage. Pero esperad, que la historia no acaba aquí, porque la imagen popular que tenemos de Eric Gates como un completo desastre social podría no ser toda la verdad. Su legado es en realidad mucho más complejo y esperanzador. A menudo nos lo pintan como un vagabundo, incapaz de mantener un trabajo. Pero la evidencia histórica nos cuenta otra cosa. Trabajó durante 7 largos años como conductor de diligencias en Chile. Y eso no es cualquier cosa, ¿eh? Es una tarea súper compleja que exige disciplina, planificación e interacción social constante. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? Pues la respuesta está en una de las palabras más alucinantes de la neurociencia: neuroplasticidad. Es la increíble capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse a sí mismo. A pesar del daño terrible, es muy probable que las partes sanas de su cerebro aprendieran a asumir nuevas funciones, a crear rutas neuronales alternativas para compensar las que habían sido destruidas. Su historia no es solo una de destrucción, sino también de una resiliencia asombrosa. Volvamos un momento a lo que dijo su médico. Hoy, con todo lo que sabemos, podemos reinterpretar esa frase. Ese equilibrio del que hablaba no era algo místico o del alma, era el equilibrio funcional de una red neuronal, la integridad de esas conexiones que la barra de hierro destruyó. Y esa es la profunda lección que nos deja Phineas Gage. Nuestra identidad, nuestro yo, no está en un solo punto del cerebro, reside en la red, en ese entramado frágil y dinámico de conexiones que nos convierte en quienes somos. Una red que, como su historia nos enseñó de la forma más brutal, puede ser completamente reconfigurada.